Amigos y amigas, somos, aunque no lo queramos, herederos de los griegos. Nuestra cultura es esencialmente griega. Nuestra manera de entender desde la belleza, el nombre de la mayoría de las ciencias, todas las concepciones de lo que es el ser humano tienen su origen en pensamiento griego. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la famosa escultura griega, la Venus de Milo, que en realidad sería Afrodita, porque estamos hablando del nombre griego, que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Este cuerpo, aún sin brazos, es tal vez el sentido de la estética y de la belleza de una mujer. Una mujer bella por sus facciones, con las medidas perfectas de un cuerpo femenino, 90, 60, 90, y es el ejemplo de lo que era para los griegos la belleza de la mujer. Al lado tenemos a un dios. Este dios se llama el dios Jano. Este dios Jano representa una característica fundamental del ser humano. Un dios que tiene dos caras. Una hacia presente, o sea, futuro, pero que también habla de esta realidad humana, que es el mostrar en ocasiones rostros diferentes. Al lado tenemos al más grande pensador, que es Sócrates. Sócrates, el gran maestro, que vamos a estudiar cómo es que predica y cómo es que muere. Y al final, pues la otra característica importante de los griegos, que es su fuerza militar. Entonces, vamos a empezar a hablar de los griegos. Los griegos representan la mayor aportación cultural. Y curiosamente, pues Grecia no existió como unidad, eran polis aisladas, y es hasta que son dominadas por Macedonia que se autodenomina esto Grecia. Antes simplemente eran helenos y tenían orígenes migratorios diferentes. Pero vamos a analizar algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con el pensamiento político, económico y social del mundo griego. Pero tenemos que empezar por una inevitable comparación. Lo que conocemos como nuestra cultura occidental, que México es parte de ella, pues tiene dos grandes pilares, dos grandes fuentes, dos grandes doctrinas de las que nos nutrimos independientemente de que tengamos conciencia o que digamos que no. Realmente en nuestro subconsciente colectivo están dos doctrinas que además son absolutamente contradictorias, y por eso muchas veces las contradicciones internas que tenemos en nuestro mundo hasta nuestros días. Por un lado está la que ya estudiamos, la doctrina judeocristiana, y por otro la que vamos a empezar a estudiar, que es la doctrina grecolatina. La doctrina judeocristiana parte de una concepción teocéntrica. Teo significa Dios. Dios es el centro de todo. El hombre es al servicio de Dios. Lo importante es obedecer a Dios. Dios lo es todo. Dios nos crea. Dios, de alguna manera, es el que nos hace a su imagen y semejanza. En cambio, la concepción grecolatina es una concepción antropocéntrica. Antropo significa ser humano. Para los griegos, el ser humano es el centro, motor, razón y medida de todas las cosas. O sea, el ser humano es lo importante, y por eso la concepción es al revés. Ya no es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, sino aquí al contrario. Los dioses son hechos a imagen y semejanza del hombre. Entonces, Zeus, el más poderoso, es un ser que
que tiene todas las debilidades humanas, que tiene enojos, que tiene una sexualidad, que tiene la posibilidad de ser bueno, en fin, todo lo que es un ser humano. Todos los dioses se comportan como se comportan los seres humanos. O sea, los dioses son a imagen y semejanza de el ser humano. Por lo tanto, la voluntad para los judeocristianos es la voluntad de Dios. No en balde en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En cambio, en la concepción grecolatina, el hombre es capaz de ir en contra de la voluntad divina. Y vemos a Odiseo, vemos a Aquiles, vemos a unos de los grandes personajes de la literatura del mundo griego, de la mitología griega, que se sublevan contra la voluntad de Dios, que no le hacen caso a Dios, porque parten de la idea de que la respuesta es el hombre. Hay una historia que es la historia de Edipo. Edipo era un hijo del rey de Tebas. Resulta que había la profecía de que iba a matar a su padre, que se iba a apoderar del trono matando a su padre. Entonces su padre temeroso lo manda a matar, lo ponen en una selva colgado de pies, por eso Edipo significa pies hinchados, y esperando que se lo coman pues unas fieras. Resulta que llegan unos campesinos, lo rescatan, lo cuidan, crece, y en alguna ocasión él ve que quiere llegar a un lugar y que en un territorio libre hay un cortejo real que le impide el paso y él quiere pasar, tiene problemas, se enfrenta con los soldados de este rey, le avientan una lanza y se la regresa, y con tal tino que va a matar directamente al rey, que no sabe, por cierto, que es su propio padre. Entonces, pues él se va. Ese rey, como decíamos, era el rey de Tebas. Al morir su esposa Yocasta, pues dice que para que hubiese un nuevo rey se necesitaba alguien que despojara al ser un mitológico llamada la Esfinge, que era un ser que tenía pues todos los peligros. Tenía garras de tigre, pico de águila, cuerpo de león, y lo más peligroso, un bello rostro de mujer. Bueno, esta esfinge llegaba y les hacía preguntas a los viajeros, y si no respondían, los mataba. Entonces llega nuestro héroe y le dice a la esfinge cuál es el acertijo. Y le dice a Edipo, cuál es el animal que primero anda en 4 patas, después en 2, y al final de su vida anda en 3. Y él, sin pensarlo mucho, dice inmediatamente, el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, en la concepción grecolatina, es la respuesta de todo. La respuesta es el hombre, lo que sucede es por la voluntad del hombre, y hay que encontrar las respuestas en el ser humano. Entonces, por ejemplo, en la doctrina judeocristiana, la ley y los mandamientos los da Dios. En cambio, aquí la ley es un acuerdo humano, pero es un acuerdo muy importante para la concepción grecolatina, tanto de los griegos como de los romanos. El acuerdo de voluntades es impresionante, es algo que tiene que cumplirse. Entonces, hay una historia mitológica de un hijo de Apolo. Apolo es el dios de el sol, de Hefestión, que pues no le creían sus amigos que era el hijo del sol, el hijo de
Apolo va a ver a su papá y le dice, oye, necesito que hagas algo para que mis amigos, las gentes, sepan que soy tu hijo. Y le dice, juro solemnemente, acuerdo contigo, que lo que me pidas, te lo voy a dar. ¿Sí? Lo que sea. Y claro, pues como un chavo de la época de aquella, como la época actual, pues que es lo que normalmente le piden al papá, préstame las llaves del coche, y resulta que el coche pues tenía nada menos que el propio carro del sol, que era guiado por unos corceles muy fuertes. Bueno, le dice, no, perdóname, pero esto no te lo puedo dar, corres un peligro tú, corre un peligro el Olimpo, corre la tierra, porque los corceles se van a dar cuenta que no está mi mano firme. Dice, lo prometiste, tienes que cumplir, los pactos tienen que cumplirse. El principio pacta sunt servanda. Y el propio Dios tuvo que cumplir, sabiendo aún los inconvenientes que esto significaba, con el acuerdo establecido. Esa era la concepción de que una cosa que se prometía, que se acordaba, se cumplía. Y hay ejemplos también de personajes que eran amigos y que uno queda en lugar del otro detenido y que le dice, voy a llegar a salvar a mi amigo, me quedo en su lugar, y llega el amigo y lo salva. En fin, hay una serie de historias griegas, todas en el mismo sentido. El acuerdo humano se respeta. Aspecto fundamental de la diferencia. Uno se basa en la fe. La fe es creer en lo que te dicen sin dudarlo. Entonces, Abraham está dispuesto a matar a su propio hijo por la fe que tiene en Dios. Hacer algo tan atroz como matar a su propio hijo. Y está a punto de hacerlo cuando el ángel dice, tu fe ha conmovido a Dios. En cambio, la concepción grecolatina es la de la ciencia, la razón. Ellos inventaron la lógica, la epistemología, la política, la economía, la medicina. En fin, cuanta ciencia se les ocurra, su origen está en la antigua Grecia. Son los creadores de las ciencias y de las artes. En vez de fe, hay ciencia. Ligado a esto, en la doctrina judocristiana lo importante es obedecer. Esto es, el que obedece no se equivoca, tú obedece fielmente los mandamientos, tú obedece lo que Dios quiere que hagas, tú obedece a tus mayores, tú obedece a tus gobernantes porque Dios lo quiere. En cambio, la concepción grecolatina es duda de todo, no creas, no porque el maestro lo dice, esto es cierto. Hay que dudar de todo. Con esto, el gobierno, para la doctrina judocristiana, que falló una cosa, el gobierno es puesto por Dios. Dios determinó que el primer rey fuera Saúl. En cambio, para la doctrina grecolatina, el gobierno es resultado del esfuerzo, es resultado del talento, es resultado del acuerdo humano. O sea, el gobierno es un producto humano, resultado desde luchas armadas, resultado de acuerdos humanos, pero no es Dios el que determina quién gobierna, sino son los hombres. Otras diferencias fundamentales, la idea del que el placer es malo, por eso en la concepción judeocristiana hay ayuno, hay alimentos prohibidos. En cambio, para la concepción grecolatina hay esa idea del hedonismo, del epicureísmo, que la búsqueda del placer es bueno, que una manera de obtener la felicidad es a través del placer. No solamente placeres físicos, también placeres espirituales, placeres estéticos, pero fundamentalmente el ser humano es búsqueda de placer. Ahora, hablando de los placeres físicos, pues el más importante, pues sin duda es el sexo. Entonces, mientras que para la concepción judeocristiana el sexo es solo dentro del matrimonio, solo heterosexual y solo para procrear. En cambio, para la concepción griega y romana, el sexo
es para el gozo. Por eso no se espantaban por prácticas homosexuales. Por eso no había limitaciones de ningún tipo. Es más, la palabra pecado, como está asociada en la concepción judeocristiana, no existía en el vocabulario greco-latino. Entonces, como vemos, son esas dos concepciones. Y esto hace que ante ese enfrentamiento que se tenía con esa concepción cristiana, viene pues un pensamiento, una mentalidad diferente, y que hace que tengamos esas contradicciones. Porque yo de repente tengo un amigo que dice que no es creyente, pero pues dice que tiene que ser fiel con su esposa o con su novia. Pues ¿eso qué es? Dentro de sí tiene un judeíto cristiano que le está diciendo qué hacer. Un autor, Sopaus, dice algo que yo siento que resume esto. Un posible remedio para resolver esta situación reside en recurrir a una tradición sumamente distinta, una que no dependa de la fe, sino que intenta alcanzar una comprensión espiritual recorriendo otra ruta, la de la investigación racional. Dicho enfoque constituye el núcleo del legado del antiguo helenismo, el don que hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epíteto, Epicuro y otros otorgaban a la civilización occidental. A diferencia de la perspectiva centrada en el dios de los hebreos, los antiguos griegos convirtieron a la humanidad en el centro de su iniciativa cultural. En Antígona, Sófocles tipificó las actitudes griegas en ese sentido, al describir al hombre como las más maravillosas de las criaturas. Más que ninguna otra, la característica que distingue a la humanidad, la esencia que otorgó a nuestra especie su potencial único, era la razón, la capacidad racional del hombre que permitió que la humanidad viviera en armonía con el hecho de su existencia y que aseguró nuestra capacidad de alcanzar un código vital independiente del mandato divino. La razón puede proporcionar sus propios criterios espirituales que son únicos, incluso en ausencia de la mitra y el cáliz. Como vemos, dos concepciones, y la verdad, yo les podría preguntar cuál creen que ustedes tienen más. Seguramente dirán, tengo más de judeocristiano o más de grecolatino. La verdad es de que queramos o no, todos tenemos dentro de nosotros mismos una influencia de ambas doctrinas. Por eso nuestras contradicciones que tenemos. Bueno, aquí tenemos un mapa de lo que era la antigüedad. Este es Grecia, la península, vemos Corintio, vemos Esparta, vemos Olimpia, vemos dónde está Atenas, dónde está Tebas, de la que estábamos hablando, Delfos. Esto era propiamente lo que era la parte de Grecia. Ya de ahí viene una parte que, como Éfeso, que aparece mucho en la Biblia, como Apolonia, y de ahí vendría lo que fue dominado precisamente por los persas. Abajo vemos una isla, la península es la famosa isla de Creta. Aquí tenemos un mapa ya más detallado con las características de cada uno de los lugares. Como vemos, son dos áreas fundamentales, lo que es el Peloponeso, que es la parte central de la península, y digamos un chipote que es el Ática que está en esta otra parte. Aquí el Ática, acá tenemos el Peloponeso. Bueno, la cultura griega parte de... Entonces los griegos no eran una unidad política. Vemos que eran ciudades-estado. Cada una de ellas se llamaba precisamente polis. Tenían diferentes sistemas de gobierno. Había desde sistemas democráticos, sistemas aristocráticos, sistemas basados en una autarquía, en un dictador, gobiernos de distintas ideologías, podríamos llamar. Habría lo que ahora podríamos llamar gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, etc. Fuera de estrictamente el ámbito de la Grecia, existía lo que era la Magna Grecia o Magno Grecia, como está aquí, que es, por ejemplo, hacia arriba vemos a Macedonia, que le estamos viendo Epiro, del que también vamos a hablar en un momento determinado, cuando hablemos de Alejandro Magno, Tesalia, en fin, estas ciudades que no eran propiamente de la parte central o fundamental de Grecia.
Ahora, la historia fundamental parte de una isla que es la famosa isla de Creta. Ahí es el origen de la civilización. De hecho, se llama la etapa cretense. La historia es de que había un rey, el rey anfitrión, que tenía una mujer muy guapa y que desde luego, como decíamos, el dios principal, Zeus, pues le gustaba todo, le gustaban hasta los hombres, le gustaban las mujeres, principalmente las mujeres, y para conseguir mujeres, pues no le importaban si eran diosas o humanas, se le antojó la reina y con tal de llegar con la reina, pues se hizo un toro, se tenía la capacidad de hacerse de las diferentes figuras que quisiera, de tomar la forma que quisiera. Entonces tomó la de un toro. Entonces se le enamoró la reina, incluso se le pidió a Dédalo que construyera un aparato para que el toro pudiera tener sexo con la reina. Y el resultado de eso es la aparición de un ser mitológico que es el Minotauro. Este ser mitológico, que es el Minotauro, entonces, pues se caracterizó porque era mitad toro y mitad ser humano. Entonces, resulta que no lo podía matar el rey, sabiendo que era producto de la infidelidad de su esposa, porque había la imposibilidad de acabar con un hijo de un dios. Es curioso cómo este ser pues no lo podían matar. Entonces inventó una cosa que se llamó el laberinto, en el cual se puso y entre los pueblos que tenían que pagarle a Creta, pues un tributo, pero que no solamente era tributo en dinero, era tributo en seres humanos. Tenía que pagarle con mujeres y con hombres jóvenes a este ser. Curiosamente, este es el origen de algo que sigue siendo muy polémico, algo que viene siendo muy especial y que todavía subsiste, que son las corridas de toros. ¿Por qué las corridas de toros son corridas de toros y no de toreros? Porque el toro es el único animal que no es amaestrable. Por eso el toro es un animal sagrado. Otros animales, un león, un tigre, un elefante, se logra amaestrar. Un toro no. Bueno, el caso es que seducido por la belleza de el toro, pues sale este ser mitad toro, hijo de Zeus, y llega un personaje que es Perseo, que finalmente, pasándose la inteligencia de Ariadna, una mujer que le dijo, mira, vamos a poner un hilo para que pueda salir, después de matar a Minotauro, pueda salir del laberinto. Y claro, lo que hizo Perseo fue que una vez que ya finalmente había salido de su cometido de matar a Minotauro y con eso liberar a Atenas, es el origen de Atenas, ya como ciudad independiente, pues de esta manera pues le incumplió Ariadna, no se casó con ella, pero sí liberó a su pueblo. Bueno, otro de las historias, de hecho, la primera gran historia que unifica
a todos los griegos es la célebre guerra de Troya. Esta, fíjense, también tiene que ver mucho con cuestiones en las que la base es una situación amorosa. Bueno, resulta que los dioses, que eran como niños, hacían festejos, fiestas, se casaban. Entonces hubo una boda, la boda de la diosa Demeter, y invita a todos los demás dioses, pero no invita a la diosa Discordia. Entonces llega sin ser invitada y dice, bueno, aunque no me invitaron, aquí estoy, y arroja una manzana, aparece otra vez la manzana como en la Biblia, con una leyenda que decía a la más bella. ¿Qué mujer no se ubica o no se cree que sea la mujer más bella? Pues todas. Y claro, principalmente tres dijeron, yo soy la más bella. Lo hizo desde luego la diosa Afrodita, la diosa del amor. Desde luego la esposa de Zeus, Hera. Y desde luego la diosa de la inteligencia, que era Atenea. Bueno, entre las tres discutieron y decidieron que pues un mortal decidiera quién era la más bella. Bueno, entonces había un mortal que se llamaba Paris, que era hijo de el rey de Troya, que se llamaba Priamo, pero que lo había expulsado porque había una predicción. Tenía una hija que se llama Casandra, que predecía lo que iba a pasar, y que le había dicho, mi hermano va a ser culpable de la caída, de la destrucción de Troya y de la muerte. Entonces, por lo tanto, destiérralo, aléjalo. Y pues haciéndole caso, pues lo alejó. Entonces estaba Paris ahí, le llegan las tres diosas y le dicen, tú vas a ser el juez de quién de nosotras es la más bella. Claro, pues un hombre, más en esa mentalidad de los griegos, pues cómo puede juzgar la belleza de una mujer. Para empezar, la tiene que ver al natural, la tiene que ver desnuda. Entonces encueró así, un mortal vil, encueró a las tres diosas, hizo que le hicieran pasarela, y cuando se acercaban desnudas con el joven Paris, le decía cada uno algo. O sea, empezaron a sobornarlo al juez. Uno le dijo, en este caso era, mira, si me eliges a mí, vas a tener todo poder, vas a ser un rey, vas a ser un gran gobernante. Luego llega Atenea y le dice, si me eliges a mí, vas a ser el más sabio, el más inteligente, el más culto de los mortales. Y finalmente llega Afrodita y le dice, si me eliges a mí, vas a ser un afortunado en el amor, porque vas a amar a la mujer más bella del mundo, y la mujer más bella del mundo se va a enamorar de ti. Claro, le convino más esto último, y finalmente le da la manzana a la diosa del amor, Afrodita. Se enojan las otras dos, ya tienen rabia contra él, pero Afrodita al contrario lo protege. Y esa protección pues hace que regrese con su padre Priamo, y Priamo manda a su hijo Héctor y al propio Paris, que también es su otro hijo, a la parte de Grecia donde pues ya estaba un rey, Agamenón, que era el que quería tener un control de toda Grecia, y que era pues el esposo precisamente de Helena. Entonces, el único defecto que tenía esta mujer más bella del mundo era que estaba casada. Entonces la secuestran, ya conocen a esta película, y ese secuestro de Helena unifica a todas las poblaciones griegas. Es la forma en que se unen pueblos distintos, pueblos
de orígenes étnicos distintos, pueblos con dioses distintos, y todos se unen para ir a combatir a Troya. Y es, digamos, lo que relata Homero en la Ilíada, después del regreso de Odiseo en la Odisea, que marca pues esa idea de que siendo dispersos, cuando había una causa común, se unían. La historia pues ha demostrado que sí hubo esta situación de la guerra de Troya, pero que evidentemente no fue por el amor de una mujer, que fue por una cosa meramente comercial. Por ahí hay un paso que es el paso de Leopoldo, que es una ruta comercial muy importante para unir el mar Egeo con el mar Muerto, y de esta manera fue un motivo de carácter comercial de la navegación, lo que ocasionó la guerra de Troya, pero la verdad es de que el simbolismo de decir que fue por el amor de una mujer, aparecen los grandes héroes, aparece Aquiles, que pues está en duda de si va o no va a la guerra de Troya. Su madre, que le había dado la posibilidad de ser invencible, solamente el único punto vulnerable a su talón, pues le dice, mira, si no vas a la guerra, te vas a quedar aquí, vas a tener tu esposa, tus hijos, tus nietos, ellos te van a tratar muy bien, se van a morir también ellos con el tiempo y nadie más va a recordarte. Si te vas, lo más seguro es que no regreses, pero tu nombre quedará por siglos en la historia. Y finalmente Aquiles va, lucha, participa en la guerra de Troya, y vienen pues esa lucha entre dioses, entre hombres, etcétera, que es el primer gran documento, tanto literario como de el simbolismo de lo que es la cultura griega. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos en el próximo video a hablar específicamente de lo que pasa en dos de las ciudades griegas, que son Esparta y Atenas. Hasta el próximo.